Bien, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que estén bien ustedes ahí del otro lado, espero que me estén escuchando bien. Yo les comento que en esta ocasión arrancamos unos minutitos más tarde porque estaba ahí acomodando todo lo que tiene que ver con la transmisión en vivo y algunos formularios para compartir, además de estar viendo la gestión de YouTube y todo. Así que bueno, nada, en esta oportunidad, y como habíamos dicho la semana anterior, voy a estar hablándole yo. Ustedes a mí ya creo que me conocen, ya hace unos cuantos años que hacemos este espacio y hacemos este canal. Y en esta oportunidad lo que nosotros vamos a trabajar en esta reunión, en este cierre de lo que es el segundo seminario de este año 2023, vamos a estar trabajando algunas cuestiones interesantes, más que nada como para poder empezar a compartir o empezar a pensar un poquito algunas cuestiones geográficas y sobre todo algunas cuestiones geográficas que tienen que ver con procesos que nos rodean, tales como lo son, o que nos rodean, o que en algún momento y de alguna manera eh, nos envuelven y no le podemos escapar mucho, como lo es el tema de las ciudades. Y entonces es necesario, y voy a tratar de no meter mucho preámbulo antes de arrancar a hablar, es necesario entender, sobre todo en esta complejidad actual que se vive y en estas dificultades actuales que vivimos, cuáles son las cuestiones que surgen en, dentro de las ciudades, cuáles son las configuraciones que surgen dentro de las ciudades, y también de qué manera nosotros podemos empezar a observarlas y a experimentarlas desde la geografía. Así que, como les digo siempre, esto no pretende ser una verdad incontrastable, esto no pretende ser ninguna receta mágica que explique todo lo que esté pasando, pero sí por lo menos la idea de este encuentro es avanzar un poco en aportar nuevas perspectivas que puedan por lo menos promover una cierta reflexión o que puedan promover eh, discusiones en torno a cómo nosotros podemos seguir haciendo geografía cuando todo el mundo y todos los espacios y todas las territorialidades están en continua transformación. Lo único que les voy a pedir después, y como les digo siempre, esta vez se los pongo en palabras porque hoy va a estar medio complicado el tema de manejar el YouTube al mismo tiempo, pero lo único que les voy a pedir, si quieren ir después tomando alguna foto y esas cuestiones, compartiéndolo en sus redes como para que nos ayuden a la difusión. Bien, pregunta obligada. La pantalla la están viendo bien, ¿no? Yo en mi pantalla lo estoy viendo perfecto y entiendo que ustedes también lo deberían estar viendo bien en este momento. Confírmenme nada más si esto es así. Y una vez que me digan que está todo ok, ahí arrancamos con la transmisión o arrancamos con la exposición. Bien, bueno, muchas gracias a los que fueron respondiendo. Entonces, tenemos este encuentro que es la cuestión urbana y la idea de hablar de hipermodernidad y su vínculo con los espacios urbanos y pensar, a su vez, si es posible plantear la idea de pensar en una hiperterritorialidad. Acá lo que yo les propongo es un recorrido que ya lo vamos a ver claramente, pero en donde les invito, como dije antes, a que tengamos la mente abierta a pensar ciertos procesos en función de aportes de otras ciencias y en función de otras visiones que se aprecian respecto a nuestra complejidad actual. Y acá lo primero que nosotros tenemos que aclarar o lo que tenemos que mencionar es por qué hablar de hipermodernidad. Sabemos muy bien que dentro de los enfoques geográficos contemporáneos, nuestra corriente predominante en la actualidad es lo que se conoce como la geografía posmoderna, que está inscripta
dentro de lo que son las corrientes de las denominadas geografías críticas, donde también podemos encontrar a la geografía radical y a la geografía humanística, entre otras expresiones más actuales. Pero nosotros podemos hoy por hoy empezar a pensar en una hipermodernidad, y la verdad es que hay algunos hechos, algunas cuestiones que nos permiten entender que esto no solo sería posible, sino que es un proceso que está en pleno desarrollo. Más allá, aquellos que por ahí no hayan leído el libro todavía, no quiero spoilear nada, más allá de que en el último libro que saqué hay un capítulo dedicado a esto específicamente. Vamos a centrarnos en la idea de lo que plantea Gilles Lipovetsky, que él va a decir que la hipermodernidad en realidad es un proceso que va a comenzar en la década de los 90, momento en el cual, y como bien sabemos, después de la última oleada globalizatoria, el otro sistema que le hacía fuerza, entre comillas, al capitalismo termina de desaparecer y por ende se expande sobre toda la superficie de la Tierra, lo que nosotros conocemos como el sistema capitalista neoliberal globalizado, con sus particulares expresiones de pensar y de entender todas las formas de vida y todos los procesos que dan vida sobre el mundo. Si nosotros tuviésemos que tomar aspectos de qué es lo hipermoderno, nosotros vamos a ver que todo lo que tiene que ver con lo hiper siempre va a estar signado principalmente con lo que es la velocidad, con lo que es la volatilidad y principalmente con la profundización de las subjetividades y de los individuos, ¿sí? Pensemos que una de las diferencias principales que separa a lo que sería el posmodernismo del hipermodernismo es precisamente esa profundización que preconizara Robert Castell en algún momento de la idea del individuo y pensándolo como individualismo negativo. Y lo que nosotros vamos a ver en este contexto es que este proceso de subjetividad es el que va a cobrar principalmente forma y que va a caracterizar este hipermodernismo, además también de todo lo que tiene que ver con la intensificación y la aceleración de todos los procesos que producen y reproducen el capital y que constituyen y reproducen también subjetividad. De ahí, fíjense una primera diferencia. Nosotros cuando hablamos de geografía siempre decimos que a partir de la década de los 90 estamos entrando en lo que se conoce como el posmodernismo, ¿sí? Esa sería nuestra barrera o nuestro punto desde el cual empezar a partir con este análisis. Nosotros somos o tenemos a la geografía posmoderna aproximadamente a partir del año 1990, y si nos fijamos o analizamos cuáles son las perspectivas para el resto de la teoría social que nos habla de posmodernismo, vamos a ver que la geografía, cuando está entrando en el posmodernismo, el resto de las disciplinas está empezando a salir. Y este va a ser un escenario común y que siempre se hace mención también al respecto, que es que la geografía va un poquito como desfasada respecto a los procesos que se desenvuelven a lo largo y a lo ancho del planeta. Y acá es necesario empezar a ver cómo en estos últimos años, y sobre todo en esta última década y media, 2 décadas como mucho, se hace muy común o se empiezan a materializar cada vez más estas cuestiones de recursividad a lo hiper. Por ahí la hiperculturalidad de Byung-Chul Han es el término más conocido, pero todo empieza a adquirir ese prefijo hiper que denota no solo esa profundización de la subjetividad, sino que también denota que todo está empezando a adquirir otros ribetes, principalmente el de la intensificación, y también está empezando a adquirir ribetes que disocian o empiezan a separar la dinámica o el ámbito tradicional de análisis de lo tangible hacia lo virtual. Entonces, como para pasar a analizar por qué nosotros podemos trasladar lo hipermoderno y algunas características de lo hipermoderno hacia lo urbano, ¿sí? Porque nosotros estamos en un seminario de cuestión urbana y si yo me pongo solamente a hablar de hipermodernidad estaría cumpliendo 0% del objetivo.
empezar a ver cómo algunas cuestiones de esta hipermodernidad empiezan a verse dentro de lo urbano y después vamos a ver cómo se materializan. Recuerden, hago acá una pequeña pausa, que si quieren hacer alguna pregunta o algo, vayan dejándola ahí en el chat, como para poder ir levantándola hacia el final, o si quieren hacer algún comentario o sugerencia, también pueden hacerlo, yo lo voy a ir levantando de a poquito. Así que antes era esa advertencia y seguimos. Entonces, ¿cuáles van a ser estas formas? Y acá les pido momento en el cual tenemos que empezar a dejar rienda suelta a nuestros pensamientos, porque el primero y quizás más difundido, más expandido, respecto a estas formas que asume la hipermodernidad, y que asume lo hiper, ¿sí? Pensando lo hiper como un objeto y como un sujeto también modificador de comportamientos. El primero y más importante que va a surgir es la idea de lo hiper como virtual, ¿sí? Principalmente cuando nosotros hablamos, si se quiere, de las hiperconexiones o hablamos del hiperespacio pensado como todo el ámbito que existe y que se puede experimentar, tal como lo dice la Filmina, a través de lo que es fundamentalmente la web. O sea, hoy básicamente nosotros estamos haciendo este eh, seminario gracias a la posibilidad de movernos en una serie de conexiones que estarían de alguna manera denominadas como una conexión a través de ese hiperespacio en el cual estamos intercambiando no solo la información visible, sino también un montón de datos y metadatos que no vamos a tener eh, conocimiento nunca, muy probablemente, pero la idea de pensarlo hiper como virtual es la primera de esas dinámicas. Lo que sí les vuelvo a insistir acá es que si tienen alguna recomendación para hacer, perdón, alguna recomendación, alguna consulta, o si algo quizás no queda del todo claro, me avisen, así retomo el punto. El segundo punto, en este sentido, es pensar lo hiper como velocidad. ¿Sí? Hoy por hoy nosotros agregarle este prefijo a muchos conceptos lo que hace es transformar ese objeto o ese sujeto de destino en una suerte de destinatario sobre el cual se aplica esa ilusión en donde lo que se elimina por completo es la noción de tiempo y distancia. ¿Sí? Pensar en lo hiper es inmediatamente pensar en algo rápido, es algo inmediato, y es algo que se da a una velocidad altísima. ¿Sí? Primero, esa escisión o esa aparición del ámbito de lo virtual, y en segundo lugar, el ámbito de la velocidad como para pensar estas cuestiones de lo hipermoderno. En tercer lugar, y acá ya nos vamos familiarizando con algunas cosas, lo tercero que va a aparecer como importante es la idea de pensar lo hiper como una cuestión de volumen. Y no hablemos únicamente de los hipermercados, o no hablemos de los malls, los patios de compras, como se ve ahí en la foto de atrás, sino que también cuando empecemos a hablar de lo hiper, pensando en el volumen, también vamos a estar pensando o haciendo referencia a la capacidad actual que tiene la tecnología que ha desarrollado el ser humano, que nos permite, se me borró la palabra de la cabeza, pero que nos permite acumular grandes cantidades de información en pequeñísimos espacios, ¿sí? En algunos casos, y en otros en espacios virtuales, volviendo a la idea de lo hiper, y finalmente la acumulación de grandes cantidades de distintos recursos, léase commodities o léase importaciones también realizadas a granel, que se traducen después en grandes procesos. Entonces, una tercera dimensión que aparece dentro de lo que sería esta cuestión de lo hiper, es lo que nos llevaría a pensar en una cuestión más bien volumétrica. Pero no sería la última, ni la más compleja, porque si pasamos a una cuarta dimensión, y acá es donde empezamos un poquito a enroscar esta complejidad, hay un libro que es muy interesante, que lo he mencionado varias veces en este seminario, y
que les recomiendo que si no lo han podido leer, que lo lean, que es el libro de Hiperobjetos, que el autor es Timothy Morton, y que en este libro lo que plantea, una suerte de filosofía ecológica hace este autor, lo que plantea Timothy Morton es algo así como que nosotros, en realidad, vivimos en un momento en el cual la mayor parte de los objetos que nosotros pensamos como objetos y que tradicionalmente lo traducimos en esa palabra de denominador común que le ponemos a todo, que sería las cosas, en realidad estamos siendo nosotros una suerte de complemento y en realidad también esos objetos, esos hiperobjetos que van a aparecer, son elementos, como lo dice Dina Firmina, cuya temporalidad, cuya espacialidad y cuya distribución nos excede a nosotros. Tomando la idea de cómo nosotros pensamos al capitalismo neoliberal globalizado como una suerte de organismo autónomo que piensa, decide y se alimenta de acuerdo a sus necesidades, estos hiperobjetos también adquieren esta característica o se los piensa como viscosos, ¿sí? Como plásticos, pero principalmente se los piensa como no locales y se los piensa como infinitos. Y uno de los ejemplos que pone el autor para hablar de estos hiperobjetos que nos trascienden en vida y nos trascienden en capacidad de poder pensar ese alcance, es por ejemplo cuando hacen algún análisis de nuestro organismo y dentro de lo que es nuestra composición orgánica aparece un porcentaje ínfimo de algún derivado del plástico, y nosotros decimos, nosotros no estamos siendo conscientes de que estamos entrando en contacto con estos objetos, no estamos siendo conscientes que convivimos con estos objetos y que estos objetos, bueno, más allá de todo, contaminan, son tóxicos o no, y que sin embargo estos objetos el día de mañana van a seguir existiendo más allá de que nosotros no estemos y muy probablemente afecten otros sectores con la misma posibilidad de que estos nuevos recipientes de este objeto puedan experimentarlos o no. La idea del campo de petróleo es otro, ¿sí? Nosotros hoy por hoy sí tenemos conciencia de pensar en el petróleo como un objeto a extraer, pero si pensamos en lo que representa la idea del campo petrolífero y cuál es su extensión, cuál es su dispersión a lo largo del mundo y sobre todo cuál es la temporalidad que lo ha construido, nos vamos a dar cuenta que nos vamos a ir un poquito, o se nos va a empezar a quedar como a veces nos pasa cuando nos ponemos a pensar en ciertos procesos y nos damos cuenta que somos cada vez más chiquitos. En este sentido, la idea que plantea Timothy Morton sobre los hiperobjetos nos lleva a pensar en esta cuestión de lo hiper como atemporal. Pensar en procesos hiper es pensar en procesos que nosotros somos incapaces incluso hasta de darnos cuenta que lo estamos experimentando. Bien, repito, si alguien quiere hacer preguntas, puede ir dejándolas, yo de a poquito voy chequeando acá en la conversación, o si queda algún punto medio a mitad de su esclarecimiento, avísenme. Y finalmente, o casi finalmente, lo que vendría a componer un quinto punto característico de lo hiper para pensar en nuestra actualidad, es lo que surge cuando nosotros hablamos de lo hiper como densidad, y cuando yo trabajo hiper como densidad, me remito directamente a quien mencioné hace algunos minutos, que es el filósofo coreano Byung-Chul Han, y que él habla de las hiperculturalidades, y lo que él dice es que ya el flujo mismo de las dinámicas humanas sobre la superficie de la Tierra ha generado tal entramado de expresiones culturales en donde es muy complicado poder identificar una cultura que todavía sea pura. ¿Sí? Después podemos someterlo a discusión, después podemos someterlo a algún que otro debate, pero esto nos sirve, este elemento de este planteo filosófico nos sirve para poder pensar nuestros espacios, para poder pensar nuestros recortes territoriales y darnos cuenta que dentro de estos espacios, de estos territorios,
nosotros estuvimos históricamente acostumbrados a pensar casi en una única dimensión, siempre que analizamos alguna problemática, siempre que analizamos alguna cuestión de complejidad, puede ser desde un conflicto geopolítico hasta una cuestión histórica vinculada quizás a problemas de límites, siempre se termina analizando desde una única dimensión. Les pido disculpas por el ruido de fondo, pero la vida en Cinco Saltos es así de alegre con música a todo volumen, de vez en cuando. Y vuelvo a lo que estaba diciendo recién. Esta expresión para la geografía nos permite reconocer algo que desde hace mucho tiempo se viene tratando en nuestra ciencia, y que es la idea de ver que cada recorte espacial tiene una densidad propia, y tiene una densidad que muy probablemente es identitaria, y que es completamente asimétrica a cualquier densidad que pueda presentar otro espacio geográfico, por más inmediato que sea. Y finalmente, y acá quizás es la posición más compleja o la propuesta más osada que les puedo llegar a traer en el día de hoy, es la idea de pensar lo hiper como futurabilidad. Ustedes van a decir, ¿de qué estás hablando? La idea de futurabilidad, que es un concepto que plantea en principio Franco Bifo Berardi, nos habla de realidades potenciales, espacios potenciales, posibilidades que están inscritas, pero que puede ser que se den o no. Si nosotros nos vamos de la idea de lo que plantea Berardi y lo tomamos o nos vamos hacia el concepto de este señor que coloco ahí, que es Nick Land, que él nos habla de la idea de hiperstición, esta faceta de lo que representa lo hiper para nuestra hipermodernidad, nos habla de que en la situación actual en la que nosotros estamos, existen algunos espacios que tienen la capacidad de autoconstruirse a partir de una premisa que puede ser o no real. ¿Cómo lo podemos explicar? Voy a darle dos ejemplos, uno quizás más familiar y otro que se traduce hacia las cuestiones geográficas. Cuando nosotros hablamos del ejemplo más familiar, nos vamos de inmediato a lo que es, espero que todos lo hayan visto, porque si no voy a sentirme como el único viejo acá, nos vamos hacia la película de Terminator 2, ¿sí? Cuando vamos a la película de Terminator 2, no se preocupen que no voy a hablar de ninguna distopía de robots dando vueltas por ahí, más allá de que la realidad no esté muy lejos hoy por hoy. Hay un momento en la película en el cual este chico, el chico John Connor, que el Terminator viene a borrar de su existencia, le enseña al robot, a Schwarzenegger, le enseña una serie de frases como para que él pueda repetir para estar en sintonía con el resto de los humanos y no parecer tan robot. Y una de las frases que le enseña es esa famosa frase de "hasta la vista, baby", que se le enseña como si fuera una frase hipertrillada, ¿sí? O súper trillada desde nuestra cotidianeidad, y que sin embargo es una frase que hasta antes de esa película no existía, pero que sin embargo, a partir de su planteo como una supuesta frase de uso común, empezó a divulgarse, empezó a replicarse y empezó a construir su propio desarrollo, su propio camino que trascendió más allá de la figura de la película y arraigó en una buena parte de nosotros. O sea, yo creo que de todos los que estamos acá presentes hoy, el que diga que nunca ha utilizado esa frase, yo creo que está mintiendo lisa y llanamente. Pero así como esta idea de inventar esa expresión de "hasta la vista, baby", que trascendió el cine y trascendió a generaciones, hoy por hoy nosotros lo que vemos en los distintos espacios geográficos, y en algunos recortes territoriales en particular, es la capacidad de autoconstrucción que tienen algunos territorios a partir de, y tomo acá la ciudad de Neuquén como ejemplo, la capacidad que tienen de construirse a partir de algo
que no existe, como por ejemplo, y vuelvo a tomar, tomen esto como un mero ejemplo, a partir de lo que es un cartel colocado en una esquina específica de la ciudad capital de la provincia de Neuquén. Un cartel que dice, por ejemplo, Barrio X, o un cartel que dice Provincia de Neuquén. Ese cartel se ha construido en la nada misma, o se ha construido en un espacio que no tenía ningún otro uso, pero que sin embargo, a partir de su colocación, ha permitido hacer de ese espacio, que hasta no mucho antes estaba casi en desuso, hacer de ese espacio un lugar turístico, entre comillas, porque es un lugar en donde la gente va a tomarse fotos, y construir en todo su alrededor una serie de dinámicas que sirven para poder generar procesos de acumulación de capital y sobre todo de producción y reproducción del capital a partir de la nada misma. ¿Sí? A partir de la idea de poner un simple cartel en una esquina, se construye toda una serie de fenómenos que van detrás y que adquieren, si nosotros pensamos, todas estas cuestiones previas, ¿sí? La idea de la densidad inherente, la idea de esa atemporalidad, la idea de la velocidad y sobre todo la idea de lo virtual. Pensemos incluso lo que sucede, yo hace poquito había escrito una pequeña reflexión sobre lo que ocurre en Bariloche, por ejemplo, en donde en Bariloche tenemos tremendo paisaje a la orilla del lago Nahuel Huapi, y sin embargo, la gente va y se para a sacarse fotos en donde está el cartel de Bariloche, se saca esa foto y se va. ¿Sí? Es disociar lo atemporal de ese paisaje que está atrás y crear una nueva dinámica de acumulación, de reproducción y sobre todo de proyección a distintos ámbitos a partir de algo que antes no estaba. Antes de la existencia de ese cartel, quizás uno se dedicaba más a la contemplación que a ese mero regocijo de tomar esa foto, y de ahí la idea de reforzar esta cuestión de hiperstición, y que cada vez más estamos viendo que surge en distintos ámbitos, ¿sí? La geografía, sobre todo en los espacios urbanos, es uno de los territorios mayormente abonados a esta construcción de la hiperstición, a generar algo, generar un objeto, generar un proceso de extracción y acumulación de capital desde lo que no había nada, ¿sí? Y que esa realidad es simplemente un potencial. Puede darse o puede no darse, ¿sí? De ahí esta cuestión de futurabilidad y esta cuestión de hiperstición. Bien, y ahora nos vamos hacia lo que son estos espacios urbanos, porque al fin y al cabo estamos acá por eso. Y si nosotros tomamos toda esta ensalada de lo hiper y sus distintas manifestaciones y las trasladamos hacia el territorio, vamos a ver que ya desde hace unas buenas décadas estamos teniendo ciertas expresiones para intentar materializar esta cuestión en el entramado de las grandes ciudades y de las áreas urbanas principalmente. Y quizás el término, o uno de los términos más conocidos que aparezca para dar reflejo a estas cuestiones, es el de la ciudad global. Este concepto quizás todos lo hemos visto, la idea que plantea Saskia Sassen, en donde empieza ella en su análisis a observar cómo los procesos de desterritorialización y reterritorialización empezaban a cobrar forma en distintos países y cómo se empezaba a dar vida a esa especie de transnacionalismo de los transnacionalización, de los negocios, y sobre todo a formar una suerte, como ella misma lo denomina, a formar una suerte de sistemas urbanos transnacionales, en donde cada uno de ellos lo que hace es dar cobijo a una parte del proceso ínfima global de generación de capital. ¿Sí? Esta cuestión de las ciudades de servicios, netamente de servicios, en donde el sector terciario o incluso el sector cuartario es el que tiene el mayor peso, es el proceso que ella empieza a adquirir, y que incluso en un primer momento, si mal no recuerdo, Saskia Sassen menciona a Nueva York, lo menciona a Tokio,
y menciona a San Pablo y creo que una o dos ciudades más en todo el mundo como las únicas ciudades globales que tenían esta característica, pero que sin embargo con el correr de los años iban a empezar a extenderse y a empezar a dejar algo que siempre menciono, a empezar a dejar chiquito, ¿sí?, el concepto. Los procesos que se empiezan a dar, sobre todo a partir del despliegue del capitalismo neoliberal globalizado, de su asunción como única posibilidad y de su intensificación, hacen que todo el entramado de conceptualizaciones empiece a quedar cada vez más escaso para dar cuenta de lo que pasa. Un segundo, me fijo acá. Bien, Héctor, ahí veo tu pregunta, después de tu comentario, ahí lo sumo. Un segundo, bueno, acá les traje una foto como para ilustrar. Una de estas grandes ciudades globales podría ser la de Sydney, podría ser, no, es la de Sydney, una ciudad principalmente volcada hacia lo que es los servicios, a pesar de que Australia tiene una característica bastante particular de sus espacios urbanos, pero que sirve como para entender cómo estas ciudades pueden estar mejor conectadas y mejor entrelazadas con el exterior que con su propio territorio nacional mismo, ¿sí? Mejor conectadas hacia afuera que hacia adentro. Y esto es en parte lo que representa la esencia de esa ciudad global, en donde estos espacios urbanos son receptores de procesos de transnacionalización y procesos de subdivisión que inevitablemente acarrean segregación y generan desigualdad. Esto es inherente a estas mismas cuestiones. Un segundo concepto, un segundo proceso que da cuenta de todo esto de lo hiper, siempre pensemos que todas estas instancias son reflejo de los 6 puntos anteriores, y una segunda instancia es este concepto que plantea Rogerio Hasbert ya también hace unos años, que él habla de las multiterritorialidades, y que en definitiva lo podemos, si queremos, lo podemos definir de una manera somera, como esa capacidad que tiene una persona de ir transformando su propia territorialidad en la medida en que va transitando por otras territorialidades. Si lo trasladamos un poquito más al criollo, lo que nosotros vemos es que dentro de un mismo recorte territorial vamos a ver no solo esta yuxtaposición de territorialidades, aquellos que por ahí tengan alguna duda con el concepto, pueden ir a alguno de los videos del canal que tenemos, que trabajamos la idea de territorialidades desde muchos aspectos distintos. Pero lo que vamos a ver es esta pluralidad de intereses, más allá de las territorialidades, como antes mencioné, de actores, de acciones, de campos de disputa, en donde quizás la expresión más acabada de estas multiterritorialidades son algunos tramos o algunos recortes espaciales urbanos, sobre todo aquellos de mayor densidad, que sirven y que son más representativos para pensar cómo nosotros observamos esta idea. Pero vuelvo a lo mismo, si nosotros le tomamos o le agregamos todas las dimensiones de lo hiper a este concepto de multiterritorialidad, vamos a ver que en realidad nos estamos quedando un poquito cortos para definir, más allá de que Hasbert también haya acuñado el concepto de transterritorialidad, que tiene una característica o una esencia un poco distinta a esta. Y en este caso, como referencia, podemos tener la imagen del barrio latino en París, que es un barrio en donde conviven culturas, distintas culturas de distintos países, y que están en una suerte de armonía, entre comillas, y que conforman esta idea de la multiterritorialidad tal como la plantea Hasbert. Si seguimos adelante en cómo estas cuestiones de lo hiper afectan a las ciudades o cómo conforman las ciudades, es inevitable llegar a ese tercer punto, que es el que está compuesto o propuesto por lo que son los extractivismos, ¿sí? El concepto de extractivismo, que quizás para nosotros geógrafos inscriptos en lo crítico nos es bastante familiar,
Esta cuestión de extractivismo es trabajada por Eduardo Budinas, por Maristela Svampa y por muchos otros autores y autoras más, que cuando nosotros trasladamos el extractivismo hacia los espacios urbanos, nos permite identificar todo un repertorio de procesos que son útiles y que están muy vigentes para generar esta acumulación y esta creación, esta acumulación y esta concentración de capital, y que sus dinámicas más particulares, que también están muy en auge en este último tiempo, son, por ejemplo, la turistificación y la intensificación de la propiedad vertical. Yo ahí puse horizontal, me confundí. eh, y también la idea de la marketingización o el branding urbano. Hace poquito en Cenital salió un artículo, si bien yo no comulgo mucho con Cenital por algunas ideas que tienen en cuestiones de geografía. eh, Hace poquito salió un artículo en Cenital en donde se hablaba de cómo las ciudades van hacia la homogeneización de los espacios urbanos, y es algo con lo que sí uno puede estar de acuerdo, porque estos procesos de turistificación, de propiedad vertical, de marketingización, de gentrificación, ojo con la utilización de gentrificación, es también algo que va para otra charla, pero principalmente, o si lo latinoamericanizamos al concepto de la elitización de los espacios urbanos, y otras formas más recientes como la expansión de las plataformas virtuales, sobre todo plataformas virtuales que nos traen desde comida hasta un taxi, hasta una bicicleta o llaves o lo que fuere, y también la flexibilización y el predominio de las plataformas que empiezan a ofrecer departamentos con una temporalidad no tradicional que las hace inalcanzables para cualquiera que anteriormente resida en ese espacio. Airbnb es quizás la expresión más manifiesta de esto. Y en todos estos casos que nosotros estamos mencionando, ya sea modificar la ciudad para el turismo, modificar la ciudad para hacerla identificable a una serie de marcas, intensificar el crecimiento de la propiedad vertical para poder tener mayor cantidad de departamentos en menos espacio, etcétera, etcétera, son todas cuestiones que se alimentan de esto, de esta cuestión de lo hiper en sus características, y que adquieren una forma muy interesante en los espacios urbanos. Vuelvo a decir, hoy por hoy la morfología de las ciudades siempre nos habla de ciudades grandes, ciudades intermedias, ciudades pequeñas, pero cuando empieza a transcurrir el tiempo nosotros vemos que hay ciertos ejes puntuales, sobre todo aquellos vinculados con la capacidad de producir capital, de extraer capital. Vemos que esos procesos aparecen en una cierta y fina línea en la ciudad, ya sin importar el tamaño, ¿sí? Empiezan a establecerse como patrones de homogeneización, que es una homogeneización que está asegurada por esta misma cuestión, ¿sí? Incluso aquellas, si se quiere, aquellos espacios periurbanos en donde nosotros podemos hablar de escapadas de campo, o como le llamen ahora, en donde son recortes urbanos pequeñísimos, periurbanos, rururbanos, pero que no obstante adquieren las mismas características en las cuales esta nueva subjetividad neoliberal que representa nuestra especie en la actualidad se siente satisfecho, que es consumir, básicamente, y consumir determinadas marcas o consumir determinados sets de alimentos, por decirlo de alguna manera, y que es un proceso que también está en estudio porque es complejo y que genera, como les decía previamente, también genera cuestiones de desigualdad y cuestiones de segregación y cuestiones de acumulación, ¿sí? La idea de acumulación y la idea de segregación barre con toda esta morfología urbana. Y finalmente, bueno, acá les puse una imagen ahí, si está Tomás escuchando todavía por ahí, la fotografía no le queda muy lejos, y calculo que la debe haber visto, pero esta idea de que ahora, por incorporarle un valor añadido X que puede ser desde una luz cálida de escasa potencia o
una pintura, como es el caso en la puerta, o transformarle, renovarle el frente a una casa con una pequeña inversión, automáticamente esta cambia su valor, cambia su target, y por ende cambia o empieza a transformar el target de todas las inmediaciones. Es un proceso que muy comúnmente cualquiera diría, ah, esto es gentrificación, pero permítanme decirles que no, no es gentrificación, o al menos no es gentrificación en el sentido en el cual nos la explican. Y vamos a pasar al otro punto, que ahí va, no me corría la filmina, que también cada vez más las ciudades empiezan a incorporar esta cuestión de sumar una colección de lugares que tengan la particularidad que trabaja Dorin Massey cuando nos habla del sentido global del lugar. Como también hemos trabajado en el canal en muchos momentos, la idea de pensar en este sentido global del lugar nos remite directamente a ver, o lo que la autora británica decía, trabajaba en su momento, es como muchos de estos entramados urbanos, que van desde espacios micro hasta espacios macro, la localización de estos espacios, por qué están en ciertos lugares y no otros, por qué la población se dispersa de una forma y no de otra, por qué algunos espacios tienen alguna arquitectura y por qué van o fueron cambiando a lo largo del tiempo, e incluso hasta sus expresiones identitarias, están condicionadas por un eslabón de una cadena, de una serie de procesos globales que se han desplegado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la idea del ferrocarril. El ferrocarril se puede trabajar en dos dimensiones. Cómo la construcción del ferrocarril y su dispersión a lo ancho y a lo largo del mundo han condicionado el crecimiento y luego incluso la desaparición de muchos espacios urbanos en el planeta, cómo han condicionado la forma en que las ciudades iban a crecer, incluso antes de que fueran ciudades. Quizás podríamos plantear esta cuestión de hiperstición para esto, y a su vez, cómo cada uno de estos espacios, cada uno de estos ferrocarriles, es cualitativamente diferente. Muy probablemente nosotros, si vamos a una estación de ferrocarril, vamos a ver que la dinámica es más o menos similar, pero que cualitativamente está condicionado por distintos procesos. La idea del ferrocarril es una, pero hay un sinfín de ejemplos que se pueden pensar del cómo algunas decisiones que se toman o que se tomaron, o algunos procesos que se tomaron en los grandes centros de poder en un momento determinado, terminan configurando y condicionando y construyendo espacios que inevitablemente están siendo locales, pero a su vez están siendo globales. Y un ejemplo que yo lo tomé hace un par de años, que es esto, ¿sí? Me van a decir, ¿qué estás diciendo? Pero en el momento en el que se produce la muerte de Maradona, surgen a lo largo y a lo ancho del mundo una infinidad de expresiones en donde en cada uno de sus países de acogida tuvo una representación distinta, una espacialización diferente y sobre todo tuvo una significación distinta, ¿sí? Un sentido distinto, y que en cada uno de esos casos ese sentido distinto depende de cómo el objeto o el sujeto Maradona se territorializó y se construyó en una especie de memoria para cada uno de los habitantes. Podemos hablar de la cancha Argentino Junior, podemos hablar del estadio Newell, de la selección argentina, podemos hablar de la cancha Napoli, podemos hablar de cada uno de los murales que hay a lo largo y a lo ancho del mundo, y cómo cada uno de estos murales cobró sentido, o cómo cada uno de estos espacios por donde transitó ese sujeto, objeto Maradona, construyó territorialidades e inevitablemente, perdón, cada una de esas territorialidades está entrelazada con la otra. Esto es en parte lo que Dorin Massey habla cuando refiere al sentido global del lugar, y que podemos incluso hablar de lo que es las manifestaciones que se desarrollan en Plaza de Mayo, cuando esas manifestaciones coinciden
con otras manifestaciones a lo largo y a lo ancho del mundo, algunos monumentos, algunos, por ejemplo, algunos espacios, cementerios de guerra, etcétera, etcétera. Son todos espacios que son constituidos y a la vez constituyen representaciones distintas para aquellos que los transitan y que están obviamente cargados, vuelvo hacia atrás, están cargados de multiterritorialidades, tienen esta cuestión inherente de tener esa esencia de lo global y finalmente e inevitablemente, perdón por repetir tanto el sufijo, pero tienen una carga muy grande de procesos de acumulación. Bien. Preguntas, si quieren hacer hasta acá. No sé cómo estamos. Ya llevamos casi 45 minutos. Nos quedan más o menos 4 horas para terminar, no se preocupen. No, mentira, un ratito más. Hasta acá estoy siendo claro. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Si la quieren hacer, es un buen momento. O simplemente digan sí, estamos ok, estamos despiertos, etcétera. Bien. Entonces, otra dimensión más que se materializa en estos espacios urbanos tiene que ver con esta cuestión de la ruptura del tejido social y la profundización de estos individualismos que los mencionábamos al principio, en donde los espacios urbanos serían casi como el mejor ejemplo posible para ver cómo la pluralidad de identidades, la pluralidad de ideologías, de reivindicaciones, de percepciones, de afinidades, sea políticas, sea religiosas, etcétera, han permitido construir esa densidad, esa hiperculturalidad, pero también esa densidad mencionada, y cómo se empiezan a ver nuevas formas de entender lo colectivo y de entender lo individual, ¿sí? Y sobre todo haciendo hincapié a lo individual puntualmente, porque el tema de lo individual es aquello que hoy nos está llevando, y no me voy a meter mucho con temas políticos, pero parte de la explicación de nuestro contexto actual, digo, no me voy a meter con lo político y claramente todo lo que estoy haciendo tiene que ver con una idea política que uno va desplegando, ¿sí? No partidaria, sino política, y que hace que este individualismo negativo, esta profundización de la ruptura de los lazos de cohesión social, nos llevan a un momento en el cual estas territorialidades urbanas están plagadas de individualismos que buscan en la diferencia establecer iba a decir prevalencia, pero no, su predominio. Entonces nos encontramos con espacios urbanos que son profundamente individualistas, que están inevitablemente sometidos a los procesos extractivistas, que están pensados o que están planificados para llevar hacia esa homogeneización de lo urbano, pero que no obstante, a su vez, estos mismos espacios están condicionados por los procesos a nivel macro. El hecho de que tengamos o que cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿no? Obviamente, y de esto me hago cargo, pero el hecho de que tengamos reclamos porque en determinada ciudad no tenemos un restaurante de la franquicia X, ¿sí? Es lo que nos da el parámetro desde hasta dónde esta construcción que está por encima de las distintas ciudades triunfa y cómo este triunfo de este tipo de característica hace o conlleva inevitablemente los procesos de extracción y de acumulación de capital en lo tangible y en lo intangible, ¿sí? Porque pensemos siempre en esto de lo hiper como virtual, en donde empieza a aparecer la virtualidad como una potencial plataforma de extracción de ganancias, ¿sí? Que es un proceso que ya a esta altura empieza a ser viejo, pero que sin embargo
parece todavía no terminar de arraigar en nuestros imaginarios y sobre todo en el momento en que nosotros lo tenemos que volcar hacia las aulas. Y acá, inevitablemente, en la ruptura de este tejido social, el ejemplo es claro, ¿sí? Siempre en defensa de la educación pública, por lo menos en este espacio, así que aquel o aquella que en este momento se sienta desilusionado por la posición que tomamos es invitado a irse sin ningún tipo de problema, pero esto mismo que yo estoy diciendo, el hecho de que a alguien le moleste, que se organicen por la defensa de la universidad o de la educación pública, nos muestra este triunfo de todo lo demás, del extractivismo, nos muestra el triunfo de los individualismos y el triunfo de esa ruptura que impide poder pensar en cosas concretas en los espacios urbanos, aún incluso si son cosas concretas que nos empujan hacia adelante, como es el caso de la educación, obviamente. Pero lo que quiero que quede claro acá, porque ya nos vamos a ir hacia la última parte de esta charla, es que, ¿por qué hablar de hipermodernidad? Primero, la primera etapa, ¿cuáles son las características de esa hipermodernidad y cómo esa hipermodernidad se vuelca hacia los espacios urbanos y qué formas, características puede llegar a incorporar? Pero la idea es cómo nosotros podemos dar cuenta de lo que pasa en algunos recortes territoriales específicos de los espacios urbanos, porque la charla es hipermodernidad y espacios urbanos, podemos hablar de territorialidad, de hiperterritorialidad, y bueno, la pregunta que abre esta parte final es precisamente esa. ¿Podemos hablar de hiperterritorialidad? ¿Cómo deberíamos hacer para que esta dinámica cobre vida? ¿Sí? Más allá de que va a resultar un poco compleja. Y acá les invito a que me sigan. Si nosotros tenemos que resumir la relación entre lo urbano y lo hiper, es en tres ejes principales. El primero, que es la fragmentación de los espacios y fragmentación del tejido social por esas dos direcciones. En segundo lugar, o el segundo vector que aparecería sería como una saturación que es no solo informativa, sino que es una saturación también de procesos vinculados a la extracción de capital y de intensificación de esos procesos hasta su máxima expresión. El triunfo, vuelvo a insistir, esa victoria de Airbnb, que en muchos otros países ya está siendo discutida, pero acá recién está empezando, en donde hay más departamentos para alquiler de un día, de 2 días, que alquileres para las personas que necesitan vivir en esa ciudad. Y también una saturación de la oferta de consumo, ya sea dentro de las dinámicas tradicionales o dentro de este capitalismo de plataforma, en donde quizás hace poco leía un artículo de Natalia Lerena, que también es especialista en cuestiones de alquileres temporarios, pero tiene un artículo muy interesante respecto a lo virtual, como parte constitutiva de lo urbano, que después, si lo encuentro, les dejo el link en alguna historia, en donde vemos que hoy por hoy, quizás con solo salir de nuestra casa y hacer 5 o 6 clics, ya tenemos organizado todo el día, con lo cual vamos hacia el tercer paso, que es el que los espacios urbanos cada vez más empiezan a sufrir un proceso de disociación, y que no es solo disociación entre lo que necesitamos y lo que consumimos, algo que he trabajado anteriormente en el tema extractivismo y que también está en el libro, sino que empieza a tener una disociación entre el presente, los potenciales futuros, potenciales pasados que puedan ser alimentados en un futuro. Empezamos a ver cómo se empieza a disociar todos estos procesos del eje espacial, que podría ser una suerte de deslocalización, pero es una deslocalización o una des- y reterritorialización simultánea, y también temporales, porque estamos viendo que en un mismo momento de nuestra expresión o en un mismo momento de nuestra existencia, nosotros estamos o somos capaces de poder estar
en el presente, si acá más de un filósofo o algún físico en particular me va a revolear con algo, pero somos capaces de experimentar el presente, a la vez que también podemos proyectar nuestro mismo ser hacia cuestiones futuras, hacia cuestiones pasadas, o incluso generar procesos de acumulación de capital a partir de de un mismo objeto, depende de cómo nosotros lo proyectemos. Acá me van a decir, vos estás medio loco, ¿sí? Y muy probablemente así lo sea, pero la idea es que nosotros, cuando estamos en un espacio urbano, en recortes espaciales específicos, vamos a ver que lo que nosotros observamos es una condensación asimétrica de fenómenos, como dice la filmina, que implica todo lo hiper de la primera parte, que implica todo lo hiper de la segunda parte y que se condensa en estas tres cuestiones, que dan cuenta de este vivir en lo hiper que podría titularse esta filmina, y que voy a tratar de explicar con esto, ¿sí? Acá lo que hice fue básicamente entrelazar las características de lo hiper con los espacios urbanos, pensemos en lo virtual, en lo volumétrico, en lo atemporal, en la velocidad, en la densidad y finalmente en esto de la hiperstición, ¿sí? Lo potencial, esos futuros potenciales, y esto sería un primer momento, ¿sí? Es todo lo que vinimos viendo hasta ahora. Y acá todas estas cuestiones condensan, como les dije recién, o mejor dicho, se vinculan con tres procesos característicos para los espacios urbanos, que es la saturación, la fragmentación y la disociación. Y si nosotros avanzamos un paso más, vamos a ver que la condensación de un recorte territorial específico que nosotros podemos observar en cualquier ciudad grande o cualquier recorte urbano lo suficientemente denso, podemos ver cómo coexisten estas cuestiones, ¿sí? Coexiste lo potencial, lo atemporal, la velocidad, lo virtual, la densidad, lo volumétrico, y cómo esto conforma estas cuestiones de fragmentación, disociación y saturación. Esto daría cuenta, en principio, porque la geografía posmoderna, si queremos pensar en geografía posmoderna, podríamos plantearlo en alguna forma dentro del círculo blanco, pero en la medida en que nosotros vamos agregándole dimensiones de análisis y nos vamos insertando en lo hiper, vamos a darnos cuenta que ya no es, y acá es el momento en el que tenemos que abrir más la cabeza de toda la charla, porque lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy es que existen recortes territoriales que sufren tal cantidad de procesos en simultáneo, y que esos procesos en simultáneo pueden ser tangibles o intangibles, y que esos procesos en simultáneo, además de ser tangibles e intangibles, pueden ser proyectados hacia otros lugares del mundo, proyectados a futuro o recuperados del pasado, y que en todos esos momentos estos mismos espacios van a estar vinculados con un proceso inevitable de acumulación. Entonces tenemos una suerte de espacio urbano multifacético que incorpora distintas dimensiones y distintos resultados, depende del contexto en el cual uno lo emplee. Así como hoy yo estoy hablando, así como hoy alguien está observando un paisaje turístico en una ciudad, esa misma persona en ese mismo momento que esté transitando en ese mismo espacio, quizás esté haciéndolo desde un proceso vinculado a su trabajo, por decirlo de alguna manera, o lo esté trabajando para hacer alguna cuestión vinculada a una plataforma virtual, y inevitablemente ese mismo recorte temporal, territorial, va a estar vinculado con elementos que son atemporales para nuestra capacidad de interpretarlos. Y entonces ahí es donde nosotros vamos completándolo. Por eso la idea de que los recortes urbanos empiezan a condensarse, ¿sí? a cristalizarse, pero para poder quizás hacer un paso más en esta cristalización, tenemos que ponerle alguna serie de palabras, y esa suerte de mini definición previa
podría ser esta que dice la Filmina. Cada una de estas expresiones que nosotros vemos acá, de todo este mejunje de letras, nosotros tenemos una infinidad de posibilidades que se potencia todavía más cuando lo pensamos en este individualismo profundo, que refleja una infinidad todavía mayor de expresiones que pueden entenderse desde lo urbano, y que la particularidad de esto es que cada una de esas territorialidades va a ser singular en tiempo y espacio, aunque no impide que exista una misma territorialidad que abarque su mismo espacio en un eje temporal alternativo, ¿sí? En una especie de segundo eje, con actores, intereses y procesos de acumulación diferentes. Y acá me puse autorreferencial esta filmina, ¿sí? Porque creo que mi cara no está llegando a ese momento, pero estamos cerca. Porque es un poco la idea de lo que estamos tratando de analizar, que es algo bastante complejo. Y para eso, como para tratar de reforzar el punto de la hiperterritorialidad, nos vamos a ir o nos vamos a salir un poquito de la geografía y nos vamos a ir hacia dos físicos, si se quiere, que quizás son más conocidos por otras cuestiones. Uno por su teoría que está vinculada con lo que voy a decir del gato, y el otro por una serie. Se hizo más conocido el nombre por la serie que la persona por lo que hizo, pero que tanto Erwin Schrödinger como Werner Heisenberg, lo que ellos plantearon fue, para el mundo de la física y para la mecánica cuántica, ideas o formas de teorizar cómo algunas partículas podían estar simultáneamente en distintos lugares en un mismo tiempo, y que solamente se condensaba esa unicidad de lo que se veía en el momento en que alguien lo observaba. ¿Sí? La teoría de Schrödinger, que es la que habla de su famosa explicación, era la caja con el gato, que tenía un mecanismo que si el gato lo activaba lo podía matar, entonces hasta que vos no abrías la caja tenías un 50% de probabilidades de que el gato esté vivo o esté muerto, lo cual denotaba esa ambigüedad de que algo que nosotros somos incapaces de ver puede estar en múltiples formas hasta que lo veamos, teoría que fue después ampliada por muchos otros, y que Heisenberg lo que le sumó fue la idea de la superposición cuántica, que es algo similar, me fui para el otro lado, algo similar a lo que yo les decía recién. Una territorialidad que esté en la misma territorialidad que otra, que coexista y que tenga una proyección distinta en un eje distinto, temporal, con actores distintos, pero que sin embargo va a cobrar vida cada una de esas territorialidades cuando yo la vea. ¿Sí? Mientras yo no la vea, esas infinitas territorialidades van a estar desarrollándose prácticamente sin tener conciencia de que ambas existen. Y ahí es donde nosotros le incorporamos una dimensión más. Por eso yo en el flyer de la charla había hablado, ahora les pego el link del presentismo, me acabo de acordar, perdón. Bueno, ya toqué el Word que tenía y lo desarmé todo. Ahí es donde nosotros incorporamos esta nueva dimensión, que es precisamente la idea de pensar que no solo es alto, ancho y profundidad, esa tridimensionalidad tradicional, no solo le incorporamos esa cuarta dimensión que es la de proceso, de la idea de tiempo, sino que también nosotros le incorporaríamos una quinta dimensión. Acá me murió la animación para la presentación, pero se entiende. ¿Sí? Una hiperterritorialidad urbana sería una suerte de condensación que se va a dar de forma única como una posible cara de las múltiples caras que puede llegar a tener esta figura geométrica, depende de quién sea el que la observe. ¿Sí? Y esa es la manera en la cual la hiperterritorialidad urbana tendría o cobraría vida. ¿Sí? Acá les coloqué una definición, una suerte de definición, porque acá lo que nosotros estamos haciendo es pensar cómo, y
tomo la imagen del Times Square, precisamente, como quizás uno de los recortes que más permiten visibilizar la idea de hiperterritorialidad, cómo un mismo recorte espacial puede tener una infinidad de orientaciones, una infinidad de territorialidades y una infinidad de posibilidades de generación de acumulación de capital que exceden nuestra dimensión temporal y que exceden nuestra dimensión espacial. Otro de los ejemplos, que no sé si lo coloqué acá, no, es también pensar en lo que sucede con los mega recitales franquicia, estilo Lollapalooza, por ejemplo, en donde se separa la base territorial de esta expresión y empezamos a proyectar ese mismo recorte espacial mediante fotos, mediante frases, mediante textos hacia otros lugares del mundo, y que esos otros lugares del mundo recopilan, perdón, y terminan generando también una reproducción de esa misma territorialidad, sea en el momento o sea cuando esto ya haya pasado, con lo cual perpetúan esa territorialidad que existió en algún momento y que sirvió y sirve y va a seguir sirviendo para generar ganancias. De ahí la idea de vincular la hipermodernidad con espacios urbanos y pensar en cómo nosotros hoy podríamos hablar de hiperterritorialidades urbanas. Es un concepto que la verdad que lo estoy tratando de condensar en un texto, y la verdad que es un concepto que lo estoy elaborando porque es hoy por hoy fundamental que nosotros como geógrafos podamos empezar a procurar esbozar líneas que nos permitan entender qué es lo que está pasando con nuestra cotidianeidad, qué es lo que pasa con lo que nos rodea y cómo es la mejor manera de poder absorberlo. Así que bueno, esa fue la charla de hoy. Tengo por acá la filmina final, que ya algo se había adelantado. Y bueno, espero alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, lo que sea, ¿sí? Lo que quieran poner, ya que este sería el encuentro final de nuestro segundo seminario del año, y creo que por como viene la agenda estamos casi a las puertas de que nos quedan 2 o 3 materiales más y cerramos esta cuarta temporada. Así que bueno, de mi parte, quiero agradecerles por la atención, quiero agradecerles por habernos acompañado en todos los encuentros previos, que sugerencia o recomendación que les hago, vuelvan a ver los encuentros previos pensando en estas dinámicas. ¿Sí? La idea de armar el seminario en este orden tiene una razón de ser, y la idea es que vuelvan a ver todos estos encuentros en esta clave, ¿sí? Pensándolo desde esta clave, para ver cómo podemos encontrar incluso mucho más familiar, de manera mucho más familiar y quizás con mucha más facilidad, estas pequeñas expresiones de hiperterritorialidad en los distintos trabajos que los colegas tan gentilmente fueron exponiendo. Así que bueno, de mi parte, y nuevamente, les agradezco y veo que no hay muchas preguntas. Este es el momento para colocarlas. Aguardo un par de minutos y si no, bueno, damos por cerrado el encuentro. Espero que les haya resultado interesante, espero que haya sido claro y bueno, nos seguiremos viendo en otros espacios y en otros momentos de este canal. Bueno, acá Héctor dice, hay que repensar el rol del turismo como un mecanismo de colonización silenciosa y extractivismo total. Sí, o sea, coincido, y coincido también con la idea de los seminarios. Estamos ya pensando los seminarios del próximo año, ya tenemos algunas ideas, así que bueno, después no estaría mal armar un seminario de esa temática. Y bueno, les agradezco a los que van ahí poniendo muchas gracias y que agradecen por los seminarios. Gracias también a ustedes por
hacer este espacio, porque como digo siempre, si no fuera por todos y todas los que están mirando estos encuentros y los que siguen difundiendo, todo esto no lo podríamos hacer. Así que bueno, les agradezco. No se olviden de completar el presentismo, que se los dejo fijado ahora en este momento, en caso de que no lo hayan hecho. Y nos estamos viendo en próximos encuentros. Muchas gracias y bueno, que tengan un buen cierre de semana y un buen fin de semana largo también, ¿por qué no? Nos vemos.